Te vamos a compartir algunas placas antes de ir a nuestra próxima entrevista. Ya tenemos en comunicación a la diputada provincial Mariana Farfán, con quien vamos a estar charlando y dialogando acerca de este tema. Pero lo decíamos al inicio del programa, más de 1.450 femicidios desde el 3 de julio del año 2015 al 31 de mayo del año 2020. Esto tiene que ver con datos aportados por parte del observatorio Ahora que sí nos ven. Es importante también remarcar qué es lo que ha pasado año tras año, porque si bien se mantenían datos respecto de los femicidios y que venían siendo constante en los últimos años, sobre todo en el año pasado, en el año 2019, se ha visto nuevamente una subida respecto de la cantidad de casos registrados aquí en nuestro país. Esto da como cuenta, según este relevamiento, de un femicidio cada 30 horas en este año 2020 aquí en todo el territorio nacional. Son cifras realmente alarmantes, no hay que quedarse solamente con estos datos. Detrás de cada uno de estos femicidios hay historias de vida, hay madres, hay hermanas que ya no van a volver. Muy lamentablemente, este es el dato que estábamos aportando. Fíjate que vos que veníamos aproximadamente entre 280 femicidios, tanto en el año 2016 como 2017 y 2018. Sin embargo, en el año 2019 superamos los 300 femicidios en todo el territorio nacional, 137 en lo que van de estos primeros 5 meses del año precisamente que estamos atravesando en estos momentos el año 2020. Vamos a estar hablando de toda esta información, por supuesto, de todos los datos que se han aportado también por parte de este observatorio, y lo vamos a hacer ya con Mariana Farfán. Ella es diputada provincial precisamente de Entre Ríos, a quien vamos a saludar a continuación. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todas y todos. Gracias por la invitación a hablar. Bueno, te oía, la verdad, cifras, datos, estadísticas atroces, alarmantes, dolorosas. Hoy es un día donde desde el Ni Una Menos nuevamente volvemos a gritar y alzamos la voz por las que no están. Volvemos a decir que por el solo hecho de ser mujeres seguimos sufriendo violencia, porque encima en este contexto de aislamiento el peligro está también en nuestras casas y hay un montón de mujeres que están padeciendo la violencia ahí adentro, porque no solamente nos pasa en las calles, sino además en nuestros lugares, en nuestros hogares, en los lugares de trabajo. La verdad que hoy es un día donde en el mundo millones de mujeres decimos basta de agredirnos, basta de discriminarnos, basta de violarnos, de vejarnos, de abusarnos, y más que nunca basta de matarnos. Ahora, nosotros tenemos la idea de que nuestro sistema legal, la normativa vigente a nivel nacional, de alguna manera es celebrada por gran parte de la región latinoamericana, por ejemplo. A nivel internacional siempre se hace mención de la calidad legislativa que tiene la Argentina, ahora en materia de género, ¿no? De vinculación con las mujeres y la situación de género concretamente. Ahora, cuando estos instrumentos se ponen en práctica, son insuficientes, porque los datos de alguna manera sí lo están reflejando, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto, diputada? Sí, totalmente, totalmente. La realidad es que nosotros podemos tener las mejores herramientas legislativas, las mejores leyes, pero la sociedad no solamente se cambia con eso. Hay un problema de desigualdad estructural y hay un problema social respecto a la conciencia, respecto a las desigualdades y discriminaciones que sufrimos las mujeres, que es histórico, es histórico. Nosotros, como bien lo decís, primero tenemos una responsabilidad política, desde la política, de ir generando esto, ¿no? Leyes hacia la protección, erradicación y prevención de la violencia. Nosotros desde la Cámara de Diputados, fíjate, ¿no? El nombre, también hasta el tema del lenguaje de la nominación nos invisibiliza y prioriza el genérico masculino, porque todo tiene que ver, todo tiene que ver. Si bien la lucha es en cosas grandes, desde el lenguaje, desde lo expresivo, desde el estereotipo, desde el ideario, las mujeres tenemos una discriminación. Bueno, desde la política tenemos una responsabilidad de ir avanzando sobre esto, y desde la banca de la mujer que en la universidad, que presido en la Cámara de Diputados, estamos trabajando justamente con proyectos que tienen que ver con la violencia y con el contexto de pandemia en este momento. Así que bueno, siempre invito también a los hombres a trabajar junto con las mujeres para que no seamos solamente nosotras
el tema de erradicación de la violencia, que tampoco sea porque tenemos hijos, madres y hermanas, sino por una cuestión de humanidad, de justicia. Así que bueno, trabajando fuertemente en un montón de proyectos. Diputada, me parece que es interesante analizar también un punto clave en toda esta discusión, y tiene que ver con los presupuestos que destinan los ejecutivos en los municipios, en las provincias y a nivel nacional. Lamentablemente son muy pocos los presupuestos. Cuando uno evalúa porcentualmente, estamos hablando de presupuestos prácticamente ínfimos. En la ciudad de Santa Fe ahora ha cambiado, aunque tampoco es tan distinto, pero en su momento hemos hablado, 2017 se destinaban apenas, escuche esta cifra, un poco más de 200.000 pesos anuales para una oficina vinculada a la prevención de la violencia de género. ¿Qué se puede hacer en un municipio con 200.000 pesos? No pagas ni un sueldo ni una línea de teléfono para atenderla 24 horas, nada, o sea, prácticamente es nada. ¿Entienden los ejecutivos también que se tiene que empezar a poner el ojo en esta cuestión, que hay que destinar presupuestos desde los ejecutivos para abordar esta situación? Absolutamente de acuerdo con lo que decís. Eso también tiene que ser un clamor nuestro y de la sociedad, ¿no? Como bien decís, inclusive hemos estado hablando y capaz ahora vamos a citar desde la banca a expositoras sobre presupuestos con perspectiva de género, que es lo que estás diciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy oriunda de Gualeguaychú, tenemos Casa de la Mujer. Eso implica una Casa de la Mujer o Casa Refugio, como dice la ley, implica tener equipos interdisciplinarios que puedan tratar a esas mujeres, como vos bien decís, todo lo que tiene que ver con capacitación. El tema del recurso tiene que ser una política de Estado de todos los estados. En lo nacional ya tenemos generado un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con un montón de programas, pero la política tiene que cambiar su visión y tiene que estar aportando más, así como se aporta, como bien decís, para un montón de programas o sectores. El tema de la violencia, la perspectiva de género, a qué se atribuyen los recursos, es algo esencial para avanzar contra la política. Y creo que eso es algo que debemos interpelarnos y aprender y transformar. Y también está atravesado muchísimas veces con que los gabinetes son todos hombres, porque pareciera que las mujeres ponemos en la agenda política temas de mujeres, ¿no? Hay leyes que tienen nombre de mujeres y tienen que ver con que somos víctimas de eso. La ley Micaela, como tuvimos acá, ¿no es cierto?, en Gualeguay, tiene que ver con algo que sufrimos las mujeres, violaciones, femicidios. ¿Se acuerdan que llaman también la ley Trimarco, que tenía que ver con la trata donde en general la sufrimos las mujeres? La ley Brisa, que tiene que ver con las víctimas, y en este caso un hombre y niña que son hijas por una indemnización para quienes son víctimas de femicidios. Entonces, también las mujeres debemos aportar y debemos ir teniendo lugares. Nosotros en la Cámara de Diputados de Entre Ríos somos 1/4 las mujeres. Entonces, estas desigualdades, estas discriminaciones, estas inequidades, donde las mujeres le ponemos otra mirada y donde indudablemente ponemos sobre la mesa esto que bien decís, de recursos, de perspectiva de género, de políticas para erradicar este flagelo que tenemos, que es mundial. Así que en tanto y en cuanto la participación no avancemos desde la participación equitativa, nos va a seguir costando transformar estas realidades. Héctor. Sí, quería preguntarle, hacerle un comentario primero y después una pregunta a la diputada. A principio de la pandemia, Alberto Fernández se reunió con dirigentes de la Unión Industrial y de la CGT y hubo una foto bastante panorámica, bastante interesante sobre esa reunión, con barbijo, con las distancias entre personas. Y Vilma Ibarra, que no es una extraterrestre, que es integrante de la gestión actual, es secretaria legal y técnica, puso en su tuit, algunos minutos después, todo muy bien entre la reunión sobre llegar a consensos, pero no hay ninguna mujer en esa foto. La pregunta, y es muy políticamente incorrecta para alguien además que está dentro de la gestión del gabinete, la pregunta para usted es, ¿está incorporada la mujer a pesar de todas estas declamaciones que venimos haciendo en la cosa pública, en la gestión pública, con la gestión de Bordet en su provincia? Bueno, el gobernador Bordet es un ejemplo, por ejemplo, en los temas de equidad de género en el gabinete. Tenemos el 50% en el gabinete del gobernador Bordet, que no es menor eso. Dijimos no, pero todas las gobernaciones. ¿Pero tiene participación relevante ese 50% o no?
Y bueno, veamos, ¿no?, la relevancia que está teniendo en este momento, por ejemplo, la ministra Paira, donde se está manejando desarrollo y salud, y son las prioridades en este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, y violencia, porque ahí también está la Subsecretaría de Género. Veamos la ministra Romero, donde tiene un trabajo importantísimo en este contexto, desde la Secretaría de Trabajo, desde las fuerzas de seguridad, pero eso no ocurre en todas partes. Realmente, como vos decís, también pasa que hay mujeres en lugares donde, si bien completan, por ejemplo, los sindicatos, capaz que cumplen el cupo, que tenemos que llamar cupo, lo digo porque soy abogada laboralista, cumplen el cupo, pero nos ponen en lugares, por ejemplo, Secretaría de la Mujer, de Acción Social, así que es real lo que decís. Se puede completar, puede haber figuras y nos pueden poner en ciertos lugares, pero eso no significa que efectivamente tengamos una participación, un protagonismo o una voz o poder de decisión. Estaba pensando también en Sonia Velázquez, ¿no? La ministra de Salud provincial, que ha tenido una participación... Ahí iba a nombrar a Sonia, perdón. Más que activa, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Otra de las preguntas que le queríamos hacer, que no queríamos dejar pasar la oportunidad en este marco y en este contexto también, diputada, es ¿qué es lo que falta en nuestra provincia para poder llegar a la ley de emergencia de género, que es lo que claramente hace falta, por lo menos en Entre Ríos, para poder de alguna manera paliar esta situación de extrema violencia que estamos viviendo? Bien, bueno, dentro de la Banca de las Mujeres estamos tratando un montón de proyectos, como reiteraba, que tienen que ver con este contexto. Y dentro de los proyectos que hemos puesto sobre la mesa, porque yo hablé de agenda abierta en la Banca de la Mujer, está un proyecto de declaración de emergencia en género. Lo que tenemos que ver es realmente que estos proyectos, como todos nosotros, transformen realidades, ¿no es cierto? Que tiene que ver con todo lo que decimos. Que un proyecto sirva efectivamente, que este proyecto habla de que se cumpla la ley de erradicación y prevención contra las violencias de la ley nacional. Tenemos que ver realmente que esto sea factible, ver qué se está cumpliendo y ver desde los proyectos cómo se agilizan desde temas de recursos hasta temas de política o de fortalecer áreas. Así que en ese sentido estamos tratando varios proyectos y hay proyectos que tienen que ver con esto, concretamente con licencias por violencia, con protocolo de búsqueda de personas de la diputada Paula Rubatino en un contexto de violencia, con perspectiva de género, con temas de campañas de cuidado, de prevención y de equidad, de promoción de la igualdad. Así que por ahí uno se centra en decir emergencia, pero realmente cuando uno le escarba sobre las personas no se sabe bien cuál es el valor efectivo que puede tener esa declaración. La emergencia existe y es histórica, la emergencia respecto de la violencia de la mujer. Deben ser integrales las políticas, integrales los recursos y las herramientas para que podamos avanzar, no solamente con un proyecto, sino obviamente también con voluntades políticas. Diputada, muchas gracias por esta comunicación y por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Estábamos en diálogo aquí en ATP con Mariana Farfán, diputada provincial por el justicialismo en la provincia de Entre Ríos, con quien estábamos abordando esta situación en este 3 de junio, a 5 años de la primera marcha de Ni Una Menos, abordando temas de género también.